Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este tutorial podréis ver cómo hacer estos gorritos de Papá Noel y aparte haremos una reseña sobre el prensatelas Overlook que os enseñé en el haul de septiembre y que ahora mismo os enseño en cámara y vamos a ver qué tal funciona. Nada más abrir la cajita vemos que están las instrucciones y que están completamente en inglés, es el único idioma en el que están. Ahora os voy a ir diciendo yo cómo se coloca y todo eso, no me voy a parar a mirar las instrucciones, traducirlas y demás. Este prensatelas hay que colocarlo en todo lo que es el pie de prensatelas, es decir, ahora habrá que retirar toda una pieza aflojando el tornillo y la palanca va justo donde está el tornillo de la aguja, el que nos aguanta la aguja de la máquina. Esa pequeña cuchilla de ahí es la que va a ir cortando la tela para que se nos quede ese efecto overlook depurado. Como os digo, hay que quitar ese tornillito de ahí. He intentado enfocar lo mejor posible, perdonad si le doy algún golpecito a la máquina. Y al aflojar ese tornillo meteremos el prensatelas, o sea, quitaremos esa pieza y meteremos el prensatelas overlook. Ese es mi super destornillador de la máquina. Disculpad si no se ve mejor, pero es que no sabía muy bien cómo enfocarlo para que se viera, no se vieran manazas, era muy difícil. Vale, veis que hemos quitado toda esa pieza, no hace falta quitar el tornillo del todo, con aflojarlo un poquito es suficiente. Y esa es la que os digo, esa palanquita que tiene que quedar en la barra del tornillo que nos sujeta la aguja de costura, ¿vale? Como estáis viendo, ahora hay que apretar el tornillo de abajo y dejarlo puesto tal cual. Esa sería la posición correcta de este prensatelas. Ya hemos puesto la aguja y ahora lo que os voy a enseñar es qué puntada utilizar. No voy a poder evitar dar golpecitos hoy a la cámara porque voy a intentar que todo lo veáis lo mejor posible, pero claro, eso hace que yo tenga la cámara justo entre las piernas. La puntada que he cogido es esta, la número 10, que es la Overlook de mi máquina con los valores preestablecidos, pero podéis hacer este gorrito en tela de punto también con un sencillo zigzag, ¿vale? Siempre con zigzag porque necesitamos que dé un poquito de sí la tela. Aquí os dejo los materiales como siempre y vamos a lo que es el tutorial en sí con los patrones. Los patrones, como siempre, los imprimimos en DIN A4 sin márgenes. Yo de todas formas os he dejado la medida de la base y de los lados de este triángulo por si acaso nos da tiempo a imprimirlos si queréis hacerlos a mano. También os he dejado el cuadradito para que comprobéis que está bien impreso sin márgenes, ¿vale? Y hay que hacer dos piezas de este patrón. En este caso yo lo que he hecho ha sido poner las telas con los derechos enfrentados y marcar únicamente una pieza con este boli blanco. Bueno, es el boli que estáis viendo últimamente, pero en color blanco. Y aquí ha habido un pequeño fallo por mi parte, que es que he dejado poco margen. He dejado el margen habitual cuando queremos hacer esta reseña. Entonces, bueno, se va a ver poco lo que va cortando, pero aún así veréis que se ve cómo va cortando el prensatelas Overlook, ¿vale? Como veis estoy haciendo un pequeño corte con la tijera porque lo ponen en las instrucciones que hagas un pequeño corte y yo lo he tenido que hacer súper apurado por haber dejado tan poquito margen. La idea es que pasamos por ahí la tela como en un prensatelas normal, pero el corte lo pasamos por el otro lado de la cuchilla, ¿de acuerdo? Para que como que le hemos hecho el primer puntito a ese acabado overlook. Vamos muy poquito a poco al principio, ayudándonos de las manos y os tengo que reconocer que, como habréis visto los que vais a mis stories de Instagram, ya lo he probado, el prensatelas, entonces sé un poquito cómo funciona. Aún así, este gorro es el segundo que hago ya para la reseña, sí que os diré que luego veréis que ahí en esas primeras puntadas se me iba la tela. También es verdad que es tela de punto, que es un poquito más difícil de trabajar siempre. Os recuerdo que con aguja de punto, entonces se me iba un poquito hacia afuera. Luego ya
En cuanto tuve un poquito de tela con la que estirar por detrás, ya no me costó nada redirigirla y hacer la puntada justo al borde de la costura, tal y como se debía hacer. Y la verdad es que si vais viendo por lo que sería mi derecha, que también es la vuestra, veréis que ahí ya se ve el sobrante de tela que va cortando la cuchilla. O sea que sin problemas a la hora de cortar, ¿vale? La cuchilla va súper bien, no se atasca. Sí que es verdad que os recomiendo ir muy lento si cogéis este prensatela, sobre todo al principio, porque como os enseñaré luego en un pequeño corte, en la anterior vez que lo usé, la primera o la segunda vez se me rompieron un par de agujas, entonces me dio un poquito de respeto y sin embargo esta vez no he tenido ningún problema, ¿vale? Ya os digo que veréis que va dejando perfectamente cortado ese bordecito y que va funcionando tal y como promete, que es una especie de falso overlook, ese falso acabado bastante aparente y bastante bien hecho. Finalizado este primer lado, os voy a enseñar el resultado en cuanto me enfoque la cámara y veréis que ha quedado muy bien, que he conseguido llevarlo por la línea de patrón, excepto en ese principio que os he dicho que se me estaba yendo hacia afuera. Eso ha sido fallo mío, no es fallo del producto, sino fallo mío que no he sabido dirigir bien la tela. Tampoco llevo mucha experiencia con este prensatelas como para vérmelo hecho. Y volvemos a la esta que es punto, entonces el punto siempre da un poquito más de problema por ser elástico. Ahora vamos a hacer el otro lateral de la misma manera y aquí sí que os digo que no hice el corte con la tijera, lo ajusté lo mejor posible. La verdad es que enseguida la máquina cogió la tela y la cuchilla fue haciendo el corte y yo no hice ningún corte con tijera. De nuevo, me repito, voy a tener que hacer más pruebas y tal. Pero aquí no lo hice y funcionó igualmente bien. Como podéis ver en el resultado, ha quedado totalmente tipo overlook. Aquí es lo que he repasado de la anterior puntada, de la anterior pasada que no se quedó bien. Y ya está, esto es el resultado de cómo queda este overlook que va cortando y que queda pues justo al filo. Ahora vamos a pasar a poner la base del gorrito. Para la base del gorrito cogemos una tela blanca y siempre fijándonos en el lado que es más elástico, que siempre estas telas de punto tienen un lado más elástico que el otro, pues el elástico ese va a ser el ancho de la franja blanca del típico gorrito de Papá Noel. Y vamos a cortar doblando la tela con los derechos enfrentados, vamos a cortar una franja de 27 centímetros, 27-28 por 4 de ancho, pero por 4 de ancho doblada, es decir, si lo cortáis sin doblar la tela por la mitad, entonces tiene que ser de 27 por 8, ¿vale? Así serían 27 por 4, si lo abrimos será un rectángulo de 27 por 8 centímetros. Lo enfrentamos lo que serían los dos extremos y también por ahí vamos a pasar una puntada con el prensatelas overlook. Como veis, esta puntada ha quedado muy bien y ahora ya vamos a doblarlo con la costura hacia adentro para unirlo a la base del gorrito rojo. Al gorrito rojo le hemos dado la vuelta, lo hemos puesto al derecho y por dentro hemos puesto esta pieza blanca. Lo voy a hacer con una puntada overlook, pero sin el prensatelas. Me explico. Como son 3 capas, me da un poquito de miedo cómo vaya a funcionar y como veis ya lo he quitado y todo. Y voy a hacer el mismo tipo de puntada, pero sin el prensatelas. Veis que no queda tan cortadito y tan bien, yo lo he hecho muy al filo, pero...
Y bueno, prácticamente esto está casi hecho. Vamos a sacar la punta con algo puntiagudo y vamos a ponerle un pompón, que yo en este caso se lo voy a poner con una puntadita a mano sencilla. Es un pompón de un bazar chino, o sea, ahora os enseño la bolsita porque es un pompón lo más básico de lo básico, pero con una puntada sencilla a mano se coge bien y queda perfecto. Si tenéis gracia para hacer pompones con punto, adelante, va a quedar mucho mejor. Pero bueno, para hacer un gorrito rápido de Navidad queda ideal, como podéis ver. Y vale tanto para Puli como para Taiyang como para Blythe. Y hasta aquí el tutorial del gorrito. Y ahora vamos a hablar un poquito más del prensatelas, aunque creo que básicamente mis impresiones os las he ido dejando en el vídeo. El prensatelas funciona muy bien. Personalmente, para cuestiones de cosas chiquitinas, para todo esto de costura para muñecos y en escalas pequeñas, yo creo que no es muy útil, porque el hecho de tener que ponerlo y quitarlo con el tornillo es bastante engorroso, entre comillas. Es sencillo, pero a la vez no es práctico. No es como quitar un pie de prensatelas como aquel que os enseñé de zigzag. Además es verdad, y ahora os dejo un corte, que al principio cuando lo puse, no sé si es que no apreté bien algún tornillo o no lo ajusté bien, pero como podéis ver, se me rompieron 2 agujas y me pegó un buen susto, ¿vale? Pero eso creo que fue fallo mío, porque con el gorrito este segundo que he hecho, la verdad es que ha ido perfectamente y no me ha dado ningún problema, ni se ha atascado la tela, ni el hilo, ni nada. La cuchilla va de maravilla, entonces ya es una cuestión de valorarlo cada uno. Yo creo que no le voy a sacar mucho jugo porque es un poquito engorroso de poner, pero bueno, eso ya cada uno que lo valore. Y hasta aquí este tutorial con su reseña del prensatelas. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado el vídeo, darle a like. Si os gusta el canal, pues suscribiros. Y en la cajita de información tenéis los patrones y mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.